desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos Juntos la lección de la escuela sabática. un cordial saludo a todas esas lindas personas que siempre nos ven por aquí, por tu lección de escuela sabática. Es un placer, ¿verdad? Tener esta lección para edificación de cada uno de ustedes y de mí también por estudiarla. Así que, como siempre, vamos a comenzar con una oración. Así que voy a pedirle a mi compañero John Morales que inicie con esa oración. Amantísimo Padre, te damos gracias, Padre Santo, porque la semana pasada estudiamos la resurrección antes de la cruz y ahora vamos a estudiar que Él murió por nosotros. Así que te pido, Padre Santo, que estés con nosotros y que nos ilumines para que nosotros podamos llevar a cabo la discusión de la lección de esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Y recordando, ¿verdad? Nuestros canales, ¿verdad? En YouTube y en Facebook también. Suscríbase, comparta este video para que entonces pueda bendecir a otros y pueda ayudar a nuestros ministerios. Así que busque Noticiero Morales por ahí, suscríbase y delvalle.es para que también se pueda suscribir y ayudar los ministerios. Bien, vamos entonces a la lección de hoy. Él murió por nosotros. Lección 6 para el 5 de noviembre del 2022. John, ¿qué tú nos puedes decir ese título? Bueno, ese título, ahí se confirma la promesa que le hizo Adán cuando le dijo que vendría un Mesías a morir por él en su lugar por su pecado cometido. Pues ahora, en esta etapa de la historia, se concreta que Él sí murió por nosotros. Bien, el versículo del sábado para memorizar, Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino para redimir la humanidad, ¿verdad? Para revelar el verdadero carácter amante de Dios, para derrotar a Satanás, para probar que Adán podría haber vivido sin pecar. ¿Para qué más vino Jesús, John? El sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Va mucho más allá de su muerte en la cruz y tiene su antecedente mucho más atrás que pocos años de ministerio. Así que vemos que esa bendita esperanza, esa promesa de que Él venía a salvarnos, ya viene desde antes de la fundación del mundo. Ya Cristo había hecho el plan. El plan A es que nunca el hombre pecara, pero el plan B era que si pecara, Él iba a redimirnos con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. John, ¿puedes decir los puntos más importantes que vamos a tocar en esta lección? Bueno, tenemos dos puntos, pero son intensos estos puntos, porque el primer punto es el Cordero de Dios, preparado, anunciado y sacrificado. Y el segundo punto, el significado de su sacrificio. Murió por mí y el poder de la cruz. Vemos, ¿verdad?, que Cristo, al morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre preciosa, a nosotros, si aceptamos esa sangre, ¿verdad?, somos salvos. Pero ¿qué pasa? Tenía que venir Él a morir por nosotros, ¿verdad? Así que es importante que muriera por nosotros, John, pero también, si es importante que muriera, más importante era que resucitara, ¿verdad? Porque muchos de ellos no pensaban que Él iba a resucitar. Inclusive, ya tú sabes lo que hicieron en la tumba, los soldados, lo que hicieron, cómo sellaron, porque pensaban que posiblemente se podían robar el cadáver de Jesús. Así que vemos que Cristo prometió de que Él iba a resucitar, y lo que Él prometió, pues mira, lo cumplió. Así que podemos ver que
Cristo, por medio de ese sacrificio, no fue fácil, John. Estaba su parte humana, pero también estaba su parte que era Dios. Así que Él lo hizo por ti y lo hizo por mí. ¿Algún comentario, John, en la parte del sábado? Bueno, Cristo cumplió, ¿verdad?, su promesa. Él fue una promesa que él la tenía desde la fundación del mundo, como tú dices. Él creó seres libres por amor. Él podía haber creado robots o personas, pero él le dio el mismo albedrío que le dio a los ángeles en el cielo, se lo dio al planeta Tierra y también se lo ha dado a los millones y millones de planetas que tampoco cayeron en el pecado. Pero él tenía ya el plan B, como decimos. Si alguno de estos seres peca, ya él tenía el plan de la redención, porque estaban sujetos a caer. Él sabía que cogía el riesgo de que podían caer, porque eran libres, pero no significa que tenían que caer. Bien, vamos a la parte del domingo, ¿verdad? Desde la fundación del mundo. Y es una continuidad de lo que John está diciendo. Desde antes, ¿verdad? Ya se había provisto ese plan de salvación. Pero mira qué interesante, John, que después pues se implanta sistema de sacrificio que simbolizaba de que Cristo en el futuro iba a morir por los pecados, ¿verdad? Entonces, vemos que el ser humano, ¿verdad? El pueblo de Dios fue poco a poco haciendo esos sacrificios y matando el cordero. Por eso cuando Juan el Bautista lo ve, dice, he aquí el cordero que quita que el pecado del mundo. Pero Cristo no había muerto todavía, John. Simplemente era un símbolo de lo que iba a ocurrir. Pero qué interesante que esas personas que hacían eso sincero, ¿verdad? De corazón. No que ya lo hacían por hacerlo. Voy a pecar, busco un cordero allí y lo hago. Que pasó también. Y ya esos sacrificios no eran válidos. ¿Por qué? Porque no eran de corazón. Ahora, ¿qué pasa? Qué interesante es de que Dios permitía que se hicieran esos sacrificios y todavía el cordero que quita el pecado del mundo no había muerto. Ahora, es como, John, es como cuando tú tienes, y lo dice la lección, como tú tienes una ATH, ¿verdad? Estas que tú todavía pues no has pagado. Pues, ¿qué pasa? Tú vienes y pagas con esa tarjeta, ¿verdad? Y todavía ni la has pagado, pero compra lo que tú deseas. Ahora, en el futuro, ¿qué va a pasar? Tienes que pagar ¿qué? La tarjeta. En el sentido de que Cristo sí, pues no había muerto, pero Cristo, ¿qué pasó? Pagó el precio, ¿verdad? Por cada uno de nosotros, para que esas personas que fueron en el pasado, ¿verdad? Las que estaban en ese presente y las que todavía no habían de nacer, Cristo la pudiera salvar por medio de su sangre preciosa. ¿Algún comentario en la parte del domingo, John? Bueno, cuando el hombre peca, tenía que morir. Sabemos que literalmente murió ese día, porque murió espiritualmente. Esto ya lo discutimos en otra lección. Y es increíble cómo el cordero en ese momento es sacrificado por Adán. Dios los vistió de pieles y desde ahí en adelante vemos la historia de Abraham, vemos la historia de Jacob y vemos la historia de los patriarcas, cómo ellos fueron sacrificando siempre su cordero para pecados. Pero ya cuando ya Moisés saca al pueblo de Egipto, que está en el desierto, pues como que hay otro tipo de ritos, porque ahora viene el rito de los sacrificios, el rito por el pecado, el de la expiación, y todos tenían diferentes animales, becerros o cabras, ovejas, pero cada rito tenía su propio significado y su propia función. Pero eso ya viene en la época de Moisés. Pero más adelante, como dijo Edwin, muchos de ellos
pecaban por pecar y eran personas adineradas. Yo voy a cometer mañana adulterio, pero como tengo dinero, voy a comprarme una oveja bien cara y la voy a sacrificar al Señor para que el Señor ese pecado me lo perdone. No estoy diciendo que está escrito, porque no está escrito, pero pudo haber pasado así también, Edwin, porque ahora sabemos cómo se compra la Iglesia Católica los pecados por dinero. Pues esas cosas también debieron haber pasado en aquel tiempo. Bien, John, no puedes comentar la del lunes. Un prefacio a la cruz. Un prefacio a la cruz. Eh, Hay dos preguntas aquí que dice, ¿cuál fue la reacción de los discípulos a las predicciones de Jesús sobre sus propios sufrimientos y muerte? ¿Qué deberían enseñarnos sus reacciones sobre los peligros de malinterpretar las escrituras? Pues aquí viene siendo la parte que es anunciada, ¿verdad que sí, Edwin? La parte anunciada. Primeramente, cuando Nicodemo le visita de noche, Cristo le anuncia a él la muerte que él tenía que morir. Entonces también se lo dijo a sus discípulos durante 3 ocasiones. 3 ocasiones. Imagínense ustedes, los discípulos viviendo con Cristo 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio, Él les está diciendo que Cristo moriría, pero que Cristo resucitaría. Y es increíble que diciéndoselo, Edwin, no creyeron, y lo podemos atestiguar porque dicen que cuando iban dos de ellos camino a Emaús, estaban tristes. Uno de ellos le dice, nosotros esperábamos que él iba a redimir a Israel. Y mira, el mismo Cristo viene y se les presenta y le diga, ¿qué platicáis por el camino? ¿O qué platicas son estas que ustedes? Pero eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido del gran profeta de Jesús de Nazaret, cómo le entregaron y cómo le mataron. ¿Quién es? ¿El pueblo? No, los líderes religiosos, los líderes que gobernaban y que de esto de la iglesia fueron los que hicieron eso contra Jesús. Y entonces él les explicó todas las escrituras, desde los profetas hasta Moisés. Y todavía no le creen, Edwin. Todavía no le creen. Pero hay una cosa bien linda y bien importante que él hace como que va más lejos y ellos le obligan. O sea, él le dice, no, yo tengo que ir más lejos, pero ellos le dicen, no, está bien, pues vete. No. Ellos le obligaron a quedarse porque le ardía en sus corazones todo lo que ellos estaban hablando referente a él mismo. Entonces, cuando ellos lo ven y lo reconocen, cuando parten el pan y cuando van cogiendo y que Pedro va cogiendo a la tumba y no encuentra el cuerpo de Moisés, o cuando, por ejemplo, Edwin, cuando Tomás dice, hasta que yo no meta mi mano en su huella y no sienta, no voy a creer. O sea, Cristo tuvo que aparecerse delante de ellos como 2 o 3 veces para que ellos sí pudieran creer, porque no creyeron, no creían. Bien, vamos a la parte del martes, consumado es. Y cuando Cristo dice esta palabra, consumado es el momento decisivo de que ya se cerró porque Cristo ya iba a morir, ¿verdad? Y ya, aunque el diablo no lo veía así, pero era la victoria de Cristo sobre Satanás. Pero cuando uno mira antes lo que sucedió, antes de decir esa palabra, tenemos que darnos cuenta de que Jesús, aparte que era 100% humano, también era 100% Dios. Y Él tenía el poder en sus manos, simplemente de llamar una legión de ángeles y venían rápidamente y lo ayudaban. Y Él tenía ese poder, John. Y tú sabes lo que es que tú tengas ese poder y recibiendo bofetadas, puños, que te entierren
las espinas, ¿verdad? En la frente, que te latiguen con esas bolitas, ¿verdad? Que rompían la carne en su espalda, llevar esa cruz, escupiéndole en la cara. Y son esas personas que están ahí haciendo eso, es la que Jesús va a salvar. Y le están haciendo todas esas cosas. Pero mira, él siguió allá hacia el Calvario, con esa cruz pesada, ¿verdad? Y él podía descender de la cruz, pero no lo hizo. Sin embargo, con todo y eso, ¿verdad? Uno de los centuriones también, pues mira, se dio cuenta que verdaderamente ese era el Hijo de Dios. Y uno de los ladrones que estaba en la cruz también aceptó en ese momento como su Salvador personal. Así que cuando él pronunció esas palabras, consumada es, Jesús anunció la victoria sobre el mal y sobre el pecado. Y mira qué linda estas palabras del Espíritu de Profecía, John. Dice, cuando Cristo exclamó, consumado es, los mundos, que esto tú lo mencionaste ahorita, los mundos que no habían caído quedaron asegurados. Por ello se libró la batalla y se ganó la victoria. En lo sucesivo, Satanás no tuvo lugar en los efectos del universo. El argumento que había presentado, que la abnegación era imposible para Dios y por lo tanto era injusto que la requiriera de su inteligencia creada, fue respondido para siempre. Le callaron la boca ahí a Satanás, John. Los reclamos de Satanás quedaron de lado para siempre. Se garantizó la lealtad eterna del universo celestial. Mira al Calvario, Cristo murió por ti. ¿Y qué mayor evidencia de amor de Dios podríamos encontrar que la que nos fue dada en la vida, muerte e intercesión de Jesús? Y John, quiero decirte también, creo que la lección lo menciona, que a Jesús no lo aguantaron los clavos, ¿verdad? Que lo estaban entejados, ¿verdad? Ahí, sus manos y sus pies. A Jesús lo que lo aguantó fue el deseo de salvarnos, ¿verdad? A nosotros. Porque Él lo podía hacer, Él podía con su poder salir de allí, pero no lo hizo, porque Él quería que tú y yo pudiéramos tener la vida eterna. Bien, vamos a la parte del miércoles, John. Él murió por nosotros. ¿Puedes entonces esa parte dárnosla? Pues mira, es interesante que cuando Jesús llega al río Jordán para bautizarse, Juan el Bautista, y lo mencionaste tú hace un rato, él exclama, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa declaración reconocía a Cristo como el Cordero de Dios antibíblico, a quien apuntaban todos los verdaderos sacrificios del Antiguo Testamento, pero los sacrificios de animales no pueden quitar los pecados por sí mismos. Y eso lo podemos estudiar en Hebreos capítulo 10, versículo 4. Ofrecían solo un perdón condicional que dependía de la efectividad del futuro sacrificio de Cristo en la cruz. Si confesamos nuestros pecados, pues Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él sabía, Edwin, él sabía que si Él bajaba de esa cruz, Él no iba a completar ese plan de redención una vez planificada años antes con el Padre y el Espíritu Santo, porque eso fue planificado. El plan de la redención no vino de momento cuando el hombre peca. Ellos ya lo tenían planeado, planificado, ya lo tenían ahí. El Lucifer ni conocía ese plan. Él vino a saber de ese plan cuando el hombre peca. Lucifer pensaba que él iba a morir, que el hombre iba a morir ahí. Pero cuando Cristo le ofrece morir en su lugar, Satanás se espanta porque él no conocía ese plan de la redención. Él recién se entera del plan de la redención cuando el hombre peca. Mira qué cosa interesante. Y yo quiero decir una cosita rápida. Es interesante que Cristo sí podía bajarse de la cruz y no lo hizo. Pero yo quiero decirte, Edwin, que no una vez, ni dos veces, ni tres veces, creo que más de 7, 8 veces, y no sé por qué,
yo he tenido sueños y he estado soñando en mi cama y, y son unos sueños espeluznantes donde a mí se me daba una sentencia de muerte que me iban a ejecutar ese día, yo iba a ser ejecutado no por haber hecho una maldad en contra del Estado ni nada, solo por mis creencias religiosas. Y yo estoy ahí para ser ejecutado y me han dicho, pues mira, ya hoy, pero en el sueño se me brinda una oportunidad de escape. Y yo no me quedo ahí sentado esperando que me ejecuten. En el sueño se me aparece un segundo de oportunidad y yo cojo. Y en el sueño yo he cruzado montañas y ríos y he llegado y me he escondido en sitios. En el sueño digo, aquí nadie me va a encontrar. Y efectivamente no me encontraron y en ese sueño me he salvado. Pero no sé por qué he soñado esas cosas, pero lo comparto con ustedes ahora. ¿No? Y tuviste la oportunidad en ese sueño, ¿verdad? Tomándolo como lo estás diciendo, de una alternativa de escaparte, pero Cristo, aunque tenía esa alternativa, no lo hizo, porque estaba pensando en nosotros. Bien, vamos entonces a la última, la del jueves, el significado de la cruz. Y vemos, ¿verdad?, que la cruz, pues mucha gente, ateos y personas que no creen en Dios, ven la cruz como locura, John. Y en aquel tiempo también, cuando decían el evangelio, era locura también. ¿Por qué? Porque morir en una cruz, que era lo peor, eso era lo peor que había en Roma, ¿entiendes? El que estaba en la cruz, eso era lo peor que le podían hacer. Sin embargo, Cristo murió a las 3 de la tarde, pero a veces los cadáveres duraban días y días ahí vivos y los dejaban al sol, a la intemperie. Así que vemos que la cruz, mira lo que dice en 1 Corintios 1:18, el poder de la cruz, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Así que para el que se pierde es una locura, mire que murió un hombre, ¿verdad? Y que por nosotros, pero no es eso, el que estaba allí era el Hijo de Dios. ¿En qué consiste, verdad, este poder? En la revelación suprema de la justicia de Dios contra el pecado, en la revelación suprema del amor de Dios por los pecadores, en la gran fuente de poder para romper las cadenas del pecado, en nuestra única esperanza de vida eterna. Es el único antídoto contra una futura rebelión en el universo, que sabemos, John, que esto no va a volver a ¿qué? A ocurrir. O sea, esto es el tranque. Lo que Cristo hizo en la cruz es el tranque para que esto no vuelva a ocurrir en el universo. Bien, ¿algún comentario, John? Si no, pues entonces lee la porción del Espíritu de Profecía, por favor. Dice el Espíritu de Profecía, Edwin, que el pecado no se levantará más por segunda vez. Así que no va a haber un segundo Lucifer, ni un tercero, ni un cuarto. El pecado ocurrió, se pagó el precio, pero queda sellado el pecado ya para siempre. Si alguna vez en la historia de la humanidad existía el riesgo de pecado, pues mira, llegó, pasó, se pagó el precio, pero queda abojado ahora, se confirma que queda abojado para siempre, porque todo el universo y los ángeles del cielo vieron a través de los años la consecuencia que trae el pecado. Bien. Y dice aquí, ¿sí, Edwin? Sí, ¿no? Que nos lea el Espíritu de Profecía. Claro que sí. Dice, la perfección angélica fracasó en el cielo. La perfección humana fracasó en el Edén. El plan de salvación que hace manifiesta la justicia y el amor de Dios provee una salvaguardia eterna contra la defección en los mundos que no han caído, tanto como entre aquellos que serán redimidos por la sangre del Cordero. Nuestra única esperanza es la perfecta confianza en la sangre
de aquel que puede salvar hasta lo máximo a todo el que se acerque a Dios. Mediante él, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es nuestra única, no hay dos ni tres esperanzas, es única esperanza en este mundo y será nuestro tema en el mundo venidero. Amén. Bien, John, las últimas palabras que ya nos vamos. Pues, queridos hermanos, no se pierdan la próxima lección y pronto la estaremos grabando. Y recuerden nuestras redes sociales, como siempre digo, ¿verdad? Noticiero Morales, Facebook, YouTube y del Valle.es también en Facebook, YouTube. Pero inscríbanse a nuestros canales para que nos ayuden, ¿verdad? A este ministerio y a nuestros ministerios. Y denle a la campanita, denle like, mis queridos hermanos, y comparta estos videos para que otros también aprendan del amor de Jesús. Así que esta ha sido otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.